Casi todas las personas han nacido en un hogar donde les enseñan que clamen a Dios cuando están en necesidad, por lo menos eso. O sea, les han enseñado a orar, a dirigirse a Dios, a pedirle algo. Y eso está bien. La Biblia dice, orad sin cesar. Es un arma que Dios nos ha dado para mover poder espiritual en la tierra. Pero hoy quiero referirme a otra de las armas, porque hay muchas armas que Él nos dejó. Otra de las armas que es la de ordenar en el nombre de Jesús, dar una orden. Recordemos, por ejemplo, en Marcos 4, la escena de Jesús en el barco que casi se estaba hundiendo. Dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo y llegan los discípulos sobresaltados a reclamarle que cómo puede estar durmiendo si están por perecer en el mar, porque casi se le estaba hundiendo el barco. Entonces Jesús se levanta tranquilísimo, ve las caras de pánico de sus discípulos y se para y da una orden y le dice al mar y al viento: calla, enmudece. Inmediatamente se calma. Se quedaron atónitos, dice la palabra. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces Jesús hacía esto. Dice la palabra que Él iba de madrugada al monte solo y hablaba con su Padre. Ahí es donde Él hablaba, oraba. Pero cuando Él bajaba y hacía las cosas que tenía que hacer, Él no oraba. La oración era antes. Él daba órdenes. Así vemos entonces que Jesús le hablaba, le ordenaba a los elementos de la naturaleza y le obedecían. Jesús le ordenó a la fiebre en la suegra de Pedro que se quitara y se quitó. Jesús le ordenó a una niña muerta que volviera a la vida y volvió a la vida. Jesús le ordenaba a los demonios que salieran y obedecían. Entonces, esto no es solo que Jesús lo podía hacer. No, porque Jesús lo podía hacer porque Él vino como hombre, recordemos eso. Él no vino como Dios, Él vino como hombre. Él dejó sus poderes de Dios en el cielo porque tenía una misión que hacer aquí en la tierra, que era arreglar lo que había hecho Adán. Por eso Él vino como segundo Adán a la tierra, a poner en orden lo que Adán había echado a perder, o sea, a reconquistar la línea de autoridad, la posición de autoridad que tenía el hombre. Entonces, por eso Él podía hacer estas cosas como hombre, pero como un hombre vinculado a Dios. Dice la palabra en Juan 5, 19 y 30. Respondió Jesús y les dijo: no puede el Hijo, refiriéndose a Él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí estaba el secreto. Jesús, un hombre, vino y se vinculó con Dios Padre de una forma que Él no hacía nada que el Padre no le dijera. A Él no se le ocurría hacer cosas, sino que el Padre le decía y Él ejecutaba. Quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquier ser humano que tiene pacto con Dios, que está vinculado con Dios en esta forma, que ha escogido vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y cumplir la misión que Dios le asignó en este mundo, puede mover poder espiritual. Eso sí, usted tiene que haber hecho ese pacto con Jesucristo, tiene que haber entregado su vida y hacer un pacto para que usted quede cubierto. No vaya a ser que le pase como los hijos de Seba, que trataron de usar el poder de Dios sin tener un pacto y les fue feo. Así que quiero
acostumbrarlos. Los que solo oran, los que solo, vean, no tiene nada de mal orar. Todos tenemos que orar. Pero en la oración usted le pide a Dios, haga tal cosa por mí. Es diferente el dar una orden, porque ahí requiere ya más desarrollo espiritual, más autoridad en la persona. Ahí ya la persona ha entendido las armas que Dios le ha entregado y las sabe usar. Y entonces se le planta el enemigo y le dice, vete de mí en el nombre de Jesús, como hizo Jesús en su propio enfrentamiento. Vete de mí porque escrito está. Entonces, hermanos, aprendamos a crecer espiritualmente y aprendamos a usar las armas. Porque digamos que yo le entrego a usted una pistola para que usted se defienda por alguna situación de peligro. Pero usted esa pistola la guarda por ahí, no sabe ni dónde la tiene, ni se acuerda que yo se la di. El día que la necesite, no le va a servir, porque primero ni sabe dónde está, ni se acuerda si la tiene, nunca practicó tiro al blanco, entonces no le va a servir de nada ante el peligro. Así están las personas con las armas de Dios. No las conocen, Dios se las da gratuitamente. No las conocen, no las usan, no se hacen diestros en el uso de las armas y por lo tanto no saben defenderse. Pero ya tenemos que sacudirnos y salir de ese estado y poder también defendernos nosotros mismos. Satanás, te ordeno que te apartes de mi hijo. No lo vas a meter en drogas, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Satanás, te ordeno que te lleves la enfermedad de mi casa. Satanás, te ordeno que ningún virus, ninguna bacteria, ninguna infección va a infectar mi cuerpo. No lo permito en el nombre de Jesús. Yo sé en quién he creído. Yo tengo un pacto con Jesucristo. Estoy cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Y por lo tanto, tú a mí no me tocas. O sea, si Jesús cuando estuvo en la tierra, ante el viento y el mar se paró y dio orden. ¿Usted cree que si Jesús estuviera hoy en día en la tierra, qué haría con este virus? Se le plantaría, ¿no? Le irá, y de la misma manera que lo hizo con el viento y el mar, le diría, virus, tú te vas. Como, ¿se acuerdan cuando Jesús maldijo la higuera? La higuera se secó y se murió. Bueno, eso haría Jesús con ese virus. Así que aprendamos a movernos con las armas, las más poderosas, las que ya requieren crecimiento y conocimiento y adiestramiento nuestro para hacer huir al enemigo. En el nombre de Jesús se los planteo.